Continuamos en la jornada de puertas abiertas y ahora toca mi conferencia. La cromoterapia para tratar problemas en los animales como por ejemplo el dolor agudo o dolor crónico, tenga la edad que tenga el animal. Muy bien, la cromoterapia, bueno, ya como veremos más adelante, sirve para un montón de cosas más. Puede servir para quemaduras, para solucionar una otitis, bueno, ya iremos viendo todo esto. Para entender lo que es la cromoterapia, porque esta es una terapia que se basa en la vibración que un color lleva implícito. Cada color que usamos en esta técnica lleva una longitud de onda diferente, y esa longitud de onda, cuando incide sobre la piel, hace que el cuerpo reaccione de una manera determinada, y entonces es cuando eliminamos el problema, pero desde dentro, contando siempre con las defensas que está fabricando el animal con ese color, con esa longitud de onda que le estamos aplicando. Bueno, para entender mejor todo esto, os tengo que hablar de lo que es el espectro electromagnético. Lo he dibujado aquí, como en forma de línea, donde vamos a ver estas ondas, que muchas os van a resultar muy conocidas, es un tema muy curioso, ¿vale? Y estas ondas se miden en múltiplos o submúltiplos de metro, ¿vale? Entonces, la longitud de onda realmente significa lo que hay de un ciclo completo, la distancia que hay de un ciclo completo, que sería, por ejemplo, esto, o sería esto. Esto sería esta longitud de onda, ¿vale? Que como veis, aquí es más grande que aquí. Si me vengo aquí, fijaos lo que es una longitud de onda, por ejemplo, de piquito a piquito, esto es mucho más chico que aquí, que fijaos lo grande que era, ¿vale? Con lo cual, las ondas que estén aquí no tienen nada que ver con las ondas que estén aquí. Y ahora vamos a ver qué utilidad tiene esto. Vamos a ir poniendo nombres para que os empiece a resultar conocido. Aquí, por ejemplo, voy a poner las microondas. Aquí voy a poner los infrarrojos. Ahora me voy a venir aquí, y aquí tenemos los colores del espectro visible para el humano, ¿vale? Visible. Empezando por el color rojo. El rojo, para que os hagáis una idea, pues tiene unos 700 nanómetros. Todo estos son los colores que el ser humano puede detectar, y nos vendríamos aquí hasta el violeta. Y el violeta pues tendría unos 280 nanómetros aproximadamente. Recordamos que estos son una parte del metro, que era la longitud de onda, la medida con la que vamos midiendo las ondas, ¿vale? Y vemos aquí cómo se van haciendo más pequeñitas. Vale, después del color violeta, seguimos viendo un montón de ondas que también os van a sonar, porque por ejemplo tenemos los ultravioleta. Ultravioleta. O por ejemplo los rayos X. O los rayos gamma. Bueno, pues tenemos, como vemos, una gran variedad de radiaciones, de las cuales un trocito son los colores que nosotros vemos a nuestro alrededor. Y digo el humano, porque por ejemplo el infrarrojo lo ven los mosquitos. Por eso nos detectan, aunque esté todo a oscuras, ellos pueden ver, aunque no haya esa luz visible, ellos pueden ver los infrarrojos que emite nuestro cuerpo caliente, y entonces nos detectan igualmente. O por ejemplo las abejas, se ha demostrado que pueden ver los ultravioletas. Los microondas, fíjate, si lo usáis cada día en vuestras casas. Los infrarrojos en medicina se ha utilizado para inflamaciones, para artritis. Vas a rehabilitación y te ponen infrarrojos. Los ultravioletas también se ha usado en medicina. Por ejemplo, para cuando nacen esos pequeñuelos y tienen ictericia, y en el hospital le ponen una luz ultravioleta para solucionar ese problema. Los rayos X, pues para ver nuestro interior. Lo atraviesan y te sacan una foto de lo que está ocurriendo ahí dentro. Entonces vemos que realmente en medicina sí que se ha utilizado muchas de estas ondas, de este espectro electromagnético, pero pocas veces
nadie nos ha contado que este trocito de la luz visible de colores que ve el humano también se podía utilizar como terapia. Y bien lógico es, ¿no? Si utilizo de este lado y de este lado, también podré usar de este lado. Bueno, pues eso es así. Y esto es lo que os quería enseñar. Entonces, ¿qué utilidad tiene esto? Como estamos viendo, el color rojo no tiene nada que ver la onda con el extremo, que sería el color violeta, que tiene una onda totalmente diferente. Y como os digo, cuando ese color incide sobre la piel, para ello deberíamos estar a oscuras, para que solo ese color llegue a la piel, si no se mezcla con todo, con la luz blanca, con un reflejo, con otras longitudes de ondas que no quiero. Yo lo que tengo es que determinar muy bien la longitud de onda que quiero. Si quiero, por ejemplo, un verde, o quiero un naranja, o quiero un azul, si solo quiero eso, tengo que trabajar a oscuras. Y entonces voy a coger esa longitud de onda, ese color, ese filtro que voy a poner y que incida en la zona para provocar una reacción, como os he dicho antes. ¿Y esto cómo ocurre? Bueno, pues mejor os lo cuento. Mirad, que aunque pueda parecer todavía raro, ¿no? Cómo el color va a solucionar un problema, un color amarillo, un color verde. Esto no es de ahora, esto viene de mucho más atrás. Os voy a enseñar, mira, no tenía pensado, pero creo que es bastante interesante que conozcáis un poco la historia de la cromoterapia. Por ejemplo, el médico árabe Avicena, esto fue por el año 1000 aproximadamente, él decía que el color era un síntoma observable de la enfermedad. Para que os hagáis una idea, en medicina china todo esto también se tiene muy en cuenta, y bueno, en nuestra medicina occidental los médicos de antes también tenían muy en cuenta el color que mostraba un paciente en determinadas zonas o en determinados sitios de la cara, del cuerpo, y era un indicativo muy bueno de qué enfermedad estaba gestándose en esa persona. Tenemos, por ejemplo, en 1800 un tratado bastante interesante que se llama Teoría de los colores. Esto lo hizo el poeta y científico alemán Goethe. La verdad es que no sé cómo se pronuncia, porque está en alemán. Él lo que decía es que cuando alguien ve un objeto de un color determinado, ese objeto causa una sensación en esa persona que lo está viendo, y eso ya se puede utilizar para ayudarle a sanar. Bueno, pues muy bien, en el año 1800. Por esa época también había un general de la Guerra Civil estadounidense, Augustus Pleasonton. Ahora entendéis por qué he cogido estos folios. Él hablaba, y de hecho escribió un libro, para decir cómo la radiación azul de la energía solar, incluso el azul del sol, podía influir sobre el crecimiento de los cultivos, sobre el ganado e incluso sobre la salud del ser humano. Luego, un poquito más tarde, Edwin Dwight Babbitt, este hombre escribió también sobre los principios de la luz y el color. Lo que hizo es crear una cabina, y a esa cabina le puso cristales de colores según lo que quería conseguir, y una persona se metía dentro y recibía la luz solar, pero a través de esos filtros de colores, de cristal. Y con eso él también consiguió muchos resultados, y lo escribió también todo en sus escritos y en sus tratados. De aquí, por ejemplo, podemos saltarnos al año 1933, donde un científico estadounidense de origen indio, y además comandante al servicio aéreo de la Reserva de Policía de la ciudad de Nueva York, este hombre se llama Dishan P. Gadiali. Él hizo un trabajo muy interesante sobre la terapia del color, basándose en el otro compañero que os he dicho, en Babbitt. Lo que hizo fue combinar filtros y crear colores que no existen. Él combinó filtros y creó colores artificiales, y con esto empezó a trabajar. Y lo que se dio cuenta
es que para cada organismo, incluso para cada tejido de un organismo, hay un color determinado que lo activa y otro que inhibe el trabajo de ese órgano. Entonces, bueno, su trabajo también fue muy interesante porque consiguió equilibrar la función de los órganos. Os nombro a este hombre porque han continuado, el hijo de este señor ha continuado y de hecho tienen una asociación, la Addiction Health Society. Es una organización sin ánimo de lucro, lo podéis encontrar en internet sin problemas, y habla sobre estos colores que podéis usar. De hecho te los venden y todo para que tú lo puedas utilizar. Y bueno, su teoría también está muy bien. Realmente en la que yo me baso es en el siguiente que os cuento, que es Christian Agrapart. Él es un doctor, porque sigue ahí el hombre, es un doctor en medicina, neuropsiquiatra, ex vicepresidente del Colegio de Acupuntura de París, profesor de la Facultad de Medicina de Bobigny y presidente fundador del Centro Europeo de Investigación sobre Energía y Color. ¿Por qué me gusta Agrapart? Pues porque, como os digo, él estuvo haciendo acupuntura y lo que utilizó fue realmente su genio, yo creo, consiste en utilizar la medicina china y ese conocimiento de las energías que siempre hablamos en medicina china, que son el frío, el calor, la sequedad, la humedad, el viento, utilizar esas energías para, por mediación de colores, de filtros de colores, poder eliminarlas del cuerpo. Pero no lo hace el color, lo hace el cuerpo. Como ya os decía, el color solo va a incitar a que el cuerpo haga una reacción y elimine desde dentro el problema que le está causando ese dolor o esa patología que tenga. Entonces me pareció muy interesante, como Agrapart lo cuenta en sus libros, tienen muchos libros, los podéis buscar en cualquier tienda por internet que venda libros. Y bueno, os voy a contar un poquito cómo lo describe él todo esto. Para empezar con esto, primero tenemos que hablar de el yin y el yang. Esto viene pues de la medicina china de hace 3000 años, donde un emperador descubre que todo el mundo el mundo y el universo se puede dividir en yin y en yang. Todo lo observable, todo lo que se conoce, todo lo que hay sobre la tierra, sobre el cielo y sobre todo, se puede dividir en yin y en yang. Es decir, yin y yang no es blanco y negro. Yin y yang estamos hablando de medio universo conocido y medio universo conocido. Tenemos lo alto, lo bajo, tenemos el día, la noche, tenemos el verano, el invierno, tenemos el frío, el calor. Todo esto, el yin y el yang, realmente resume todo lo que es y lo que existe. Entonces, este señor, que se llamaba Fuxi dijo que el yin lo iba a interpretar de esta manera, con una rayita discontinua, y el yang con una raya continua, para explicar todos los procesos que eran yang en el universo, y el yin para explicar todos los procesos que eran yin en el universo y en la propia vida diaria. Bueno, de aquí todo esto fue evolucionando y se empezó a combinar el yin con el yin con el yin, el yang con el yang, ¿vale? Y ahí aparecen combinaciones. Pero esto va a más. Y claro, si combino 3, ya podría tener 3 yin, o 3 yang, o 2 yin y un yang, o un yin y 2 yang, ¿verdad? Y empieza a hacer combinaciones. Con esto que aparecen los trigramas. Y con los trigramas, pues la verdad es que dan mucho juego para muchas teorías y muchas cosas que realmente funcionan. Bueno, con esos trigramas es con lo que trabajamos también en cromoterapia. Jugamos con estos trigramas que implican un color, que implican una longitud de onda, que implican una reacción del cuerpo hacia cada uno de estos colores que vamos a usar en cromoterapia. ¿Bien? Ya vamos cogiendo la idea. Bueno, pues volvemos entonces a la idea inicial. Hemos dicho
que del yin y el yang yo voy a hacer combinaciones de 3. Por ejemplo, voy a hacer una combinación que sería yang, yin, yang. Y esto es un trigrama porque se han usado 3 rayitas, digámoslo así, ¿no? 3. Bueno, pues este trigrama decimos que es un trigrama yang. Es yang porque su línea de abajo es yang. Entonces vamos a descubrir que tenemos trigramas que son yang, como este. Tendremos trigramas que son yin, por ejemplo, como este. Este es un trigrama yin porque la rayita de abajo, veis que es yin. Entonces consideramos este un trigrama yin y este un trigrama yang. Bueno, como veis, todo es bastante sencillito. Os puedo poner más ejemplos. Por ejemplo, este sería un trigrama yang. Este sería yin, ¿verdad? El color azul. Aquí tenemos este que vuelve a ser yin, ¿vale? Yin y yang. Bueno, simplemente con estas 6 láminas es con lo que jugamos para hacer nuestros cálculos de qué color tengo que poner para esto que me acabo de encontrar, para este dolor en el codo, por ejemplo, de mi perro. Bueno, ¿cómo lo utilizo? ¿Cómo se hace? Pues la verdad es que es muy sencillo. Yo siempre a mis alumnos les digo que hay que hacer el sudoku. El sudoku es hacer una serie de cuentas muy sencillas y vemos que solo tengo 6 opciones para jugar, con lo cual la verdad es que se aprende muy rápido y es muy sencillo. Y con esos cálculos yo voy a saber qué color necesito para ponerle a ese animal con un filtro delante, con un filtro del color determinado, por ejemplo un filtro de color verde, para ponérselo ahí. Bueno, pues ¿cómo sé que es el verde el que tengo que utilizar? Vais a ver qué sencillito. Para entenderlo, os voy a contar que el cuerpo tiene 3 capas. Según esta teoría del color, el cuerpo tiene 3 capas. La primera capa es como el aura, esta capa que me rodea por aquí. Esa capa, que por cierto, es la primera a la que le llega el color. Es la primera a la que le llega el frío. Es la primera a la que le llega el calor o el calor en exceso. Y empiezo a quemarme, yo ya lo noto. Antes de quemarme, yo ya noto que está llegando todo ese calor. Bueno, pues esta primera capa, que todavía no toca mi piel, sino que está aquí encima, hasta que llega a mi piel, esta capita la vamos a llamar capa externa. Y lo pongo aquí. Capa externa. ¿Vale? Entonces, esa capa externa, cuando yo irradie con un color, va a ser la primera que le llega el color, con lo cual hay que tenerla en cuenta. La siguiente capa es cuando ya hemos tocado la piel, hacia adentro, profundizando toda la piel, ¿vale? Eso ya se considera capa superficial. Bueno, ¿y hasta dónde se considera la capa superficial? Pues hasta lo más profundo, hasta el hueso. Realmente la última capa, que llamamos capa profunda, la reservamos para el hueso. Para el hueso estaríamos hablando de capa profunda. Entonces, antes os he dicho que íbamos a hablar del dolor. Hay dolores que están en el hueso. Por ejemplo, en una fractura. Hay dolores que están en el hueso porque hay una artrosis horrible, tenemos una displasia de cadera que se está destruyendo el hueso, que roza con la cadera y produce mucho dolor. Esas patologías
consideramos que están en la capa profunda. El resto generalmente van a estar en la capa superficial. Un problema de dolor que me afecta a los ligamentos, que me afecta a un músculo, que me afecta incluso a la piel. Todo esto en la capa superficial. Bien, entonces voy a trabajar o en la capa superficial o en la capa profunda, porque ahí es donde van a estar los problemas. ¿Y qué problemas puede haber en estas dos capas? Tanto en la superficial como en la profunda. Bueno, pues el problema que puede haber son los que he comentado antes: frío, calor, sequedad, humedad, viento. Todas estas patologías de las que habla la medicina china puede estar afectando a una de estas capas. Si me afecta en la profunda, yo voy a tener que poner un haz de luz. Recordamos que estamos hablando de cromoterapia y significa que voy a poner un haz de luz de un color que todavía no sé cuál es, y ese haz de luz lo voy a poner aquí para que incida en la capa externa, llegue hasta la piel, profundice todos los tejidos y me llegue hasta la capa profunda donde yo he determinado que tengo el problema. ¿Vale? Bueno, ¿cómo sé qué color tengo que poner aquí para que en la capa profunda el cuerpo realice una acción? Porque como hemos dicho, en esta terapia lo que hacemos es estimular a que el cuerpo haga algo. Por ejemplo, si en la capa profunda yo tengo un frío, lo que quiero es que en la capa profunda el cuerpo fabrique un calor. Y eso lo puedo conseguir. Si yo consigo que en la capa profunda, en esa zona, se fabrique un calor, el cuerpo lo fabrique, la patología desaparece. Ese dolor que tenía, a lo mejor se queda deformada la articulación, pero el dolor cede bastante, porque el dolor era por un problema de frío. ¿Vale? Esto sí lo he considerado así, lo he estudiado antes y tal. Luego os voy a comentar que hay un curso donde explico todo esto, para que veáis la sencillez del método y de cómo saber qué es lo que está pasando en la capa profunda. Si tengo una sequedad, si tengo un frío, si tengo un calor, es también muy sencillito, tal cual os lo estoy contando. Entonces, yo con un color que voy a poner aquí, voy a conseguir el cambio que yo quiera en la capa profunda. Y además siempre va a ocurrir así. Con este color siempre va a ocurrir esto que yo necesito. Bueno, ¿y eso cómo ocurre? ¿Es una bombilla que atraviesa todo, atraviesa hasta las paredes y llega hasta el hueso? No, no hace falta ni siquiera eso. Con una bombilla, con una luz, aunque sea tenue, cuando entra en contacto con esta capa externa, la capa externa ya reacciona. Cuando tú pones aquí una luz, la capa externa detecta la longitud de onda. Vamos a empezar a entender que ese color arrastra una longitud de onda, como os conté antes, en ese espectro. Pues esa longitud de onda que lleva ese color incide en la piel cuando yo pongo la linterna. La capa externa detecta que le está llegando una longitud de onda y empieza a trabajar. ¿Bien? Y esto es lo que cuento en el curso. ¿Qué es lo que hace el cuerpo con cada color? Y ya os digo que solo hay 6, es que es una terapia tan sencilla que en un solo día se puede aprender. Por lo menos para manejaros así básicamente con 4 cositas. Bueno, cuando la capa externa empieza a reaccionar, porque yo le he puesto una luz, la luz no penetra, no es tan potente como un rayo X que te atraviesa de lado a lado. No, no hace falta. Esa capa externa va a pasar la información a la siguiente capa, y la siguiente capa, la superficial, va a reaccionar, porque este le ha dicho: oye, que me ha llegado una longitud de onda y yo estoy haciendo esto, te paso la bola a ti. Y la capa superficial dice: ahí va, pues yo le paso la bola al siguiente, ¿vale? Y ya es el cuerpo el que está actuando. Por eso os digo que realmente para la cromoterapia
es el cuerpo el que tiene que reaccionar y al que provocamos para que reaccione de la manera que necesitamos. ¿Qué podría ocurrir? Que nos equivoquemos de color y que cuando llegue aquí abajo lo que ha entendido es pues todo lo contrario o lo que sea, o no he acertado o no sabía. Bueno, pues son riesgos que uno asume cuando está aprendiendo. No pasa nada, se vuelve a investigar y se vuelve a poner un color que creas que es el más adecuado, o preguntas al compañero y entonces averiguas el color. Bueno, entonces veis lo sencillo del método, que cuando yo pongo una luz, esa luz con esa longitud de onda que llega a la capa externa le pasa la señal a la capa superficial y de la capa superficial pasa a la capa profunda. Bueno, el único truco en esta terapia es cómo va pasando esa información de aquí a aquí. Y ahí es donde vuelve a entrar la medicina china. Esos trigramas que yo os decía, estos trigramas, son los que van a pasar, digamos, haciendo un sudoku, porque esto parece como un jueguecito, ¿no? Simplemente hay que hacer un pequeño cálculo donde, después de ese sudoku, tú encuentras qué es lo que va a pasar donde está el problema. Porque imagínate que en vez de en la capa profunda, está en la capa superficial. Yo detecto que lo que tengo es un problema aquí, en la capa superficial. El animal se ha golpeado, se ha caído cuando estábamos en el parque, se le ha hinchado la pata, bueno, y tengo el músculo incluso con un hematoma. El problema lo tengo en la capa superficial y a lo mejor se me ha hinchado mucho y tengo mucho calor en esa capa superficial. Bueno, pues si tengo calor aquí, de nuevo yo volvería a hacer mi sudoku, ¿vale? De la manera que os enseño en el curso, muy sencilla, para saber qué bombilla tengo que poner para provocar en la capa superficial un frío. Porque ese frío me va a anular ese calor exagerado que el cuerpo había producido con esa inflamación tan exagerada, ¿vale? Porque ahí realmente el problema era la reacción que ha tenido el cuerpo, que ha sido demasiada, se ha golpeado y aquello se ha inflamado como si no hubiera un mañana. Entonces tenemos que cortar esa reacción del cuerpo. ¿Y cómo? Pues diciéndole, ya no fabriques más calor, ya no hace falta, ahora necesitamos que fabriques un frío. Y para eso, pues tenemos un color, una longitud de onda que cuando incide en la capa externa va a provocar un cambio que va a hacer que la capa superficial fabrique un frío. ¿Con esto qué conseguimos? Que casi de manera inmediata, porque esta terapia es muy rápida en su funcionamiento, desaparezca este calor. Con lo cual enseguida empieza a bajar la inflamación, todo el dolor que se había generado empieza a disminuir de manera muy rápida. Y bueno, no os puedo decir los colores de las bombillas, no por nada, sino porque luego vais a ver que todo esto se nos va complicando un poquito más. Por eso, lo que os decía de que hay un curso muy sencillo, solo son unas horas durante un día, y en ese curso vais a entender todos los casos, ponemos un montón de ejemplos para que entendáis dónde está el problema, qué tipo de problema es, si el problema es real o lo ha causado el cuerpo porque se ha pasado, ha exagerado demasiado su respuesta y ahora el problema es la respuesta que está haciendo el cuerpo. Todo esto hay que entenderlo un poquito, no es tan sencillo como me aventuro y como en esta charla ha dicho Rocío poner ahí un color rojo, lo voy a poner, no se trata de eso. Realmente es muy sencillo, pero hay que entenderlo. Hay que ver muchos casos, hay que ver muchos ejemplos, hay que preguntar lo que no se entiende y al cabo de ese día de intenso trabajo y de sudokus chinos, vais a entender todos perfectamente y vais a poner en práctica todo esto que os digo y vais a ver la inmediatez del resultado. Da igual que sea una rodilla, que sea un hombro, que sea un codo, lo que sea. Como os digo, sirve para más cosas. Por ejemplo, si el animal tiene una otitis que está supurando y lo que veo ahí es mucha humedad, mucho calor, también puedo buscar qué color podría utilizar para que el cuerpo reaccione haciendo lo contrario y me elimine
todo eso que está pasando. Y también ayuda mucho, hemos tenido muchos casos de otitis curados así, que eran resistentes a antibióticos y que por mucho que hacían no lo solucionabas. Y sin embargo, utilizas esto en muchas ocasiones con una sola sesión. No es una terapia que haya que estar muy encima de ella. Se suele hacer una sesión, 2, dentro de un tiempo podemos hacer 3. Si el animal es crónico porque tiene una artrosis, una displasia, un codo que aquello está operado, pues tenemos que seguir repitiendo. Cada X semanas pues hacemos una sesión. Pero es que es muy sencillo y es muy barato, porque tú desde tu casa, con una linterna y unos filtros muy baratitos, vas a poder hacerlo. En cualquier momento, que tengas cualquier problema. Incluso para ti. Un día has tropezado, tienes un esguince, y cuando llegas a casa te aplicas la cromoterapia, según has aprendido, y vas a ver lo rápido que puedes curarte. O en una quemadura. Estás un día cocinando y de pronto te cae encima algo y te quema. ¿Cómo eliminamos rápidamente ese calor que acaba de llegar aquí? Pues vamos a hacer que el cuerpo fabrique un frío muy rápido y lo eliminamos en ese mismo momento, con lo cual no aparece esa borja y no aparecen todas las complicaciones que podrías tener por esa quemadura. Entonces, para mí, este curso de cromoterapia, por sencillez y por la utilidad que le podéis sacar, pues se convierte un poco en indispensable para cualquier persona que tenga animales o incluso para ti mismo. Y bueno, pues si tenéis alguna duda podéis escribir, ahí abajo tenéis toda la información, os vamos a dejar todo sobre este curso. Si tenéis cualquier duda podéis escribir y lo que necesitéis. Bueno, pues muchas gracias y vamos a por la siguiente conferencia de la jornada de puertas abiertas. Hasta luego.